Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Como el primer panel me sumo a los agradecimientos. Carlos, Zoila, José, Rafael, es un gusto volver a estar aquí y compartir algunas ideas con el IPA. Durante el día de hoy, el panel que nos ha traído aquí con Felipe, con Javier, con Sebastián y con Tomás, van a discutir la interrelación entre tres conceptos que están bastante de moda, que son la corrupción, la transparencia y la tecnología, especialmente en el Perú. Basta leer los diarios para ver que cada día hay alegaciones relacionadas con arbitraje en estos tres sectores. Y la pregunta que nos trae hoy aquí es ¿cómo mejoramos el sistema presente? ¿Qué medidas hay existentes y qué medidas podemos adoptar para mejorar la transparencia en el rubro? La corrupción es un tema que parece que sea el tema sexy de los últimos 24 meses. Cada vez que eres respondent por un estado, lo primero que se busca es ¿hay corrupción? Y la gente interpone excepciones, quizá a veces apresuradas, quizá a veces no. Pero esto no es un tema moderno. Esto es un tema que tiene cientos de años, pero que en el arbitraje de inversiones empezó con duty free hace más de 30 años. Y no hay un caso o dos casos, hay muchos casos. La semana pasada salió un caso que defendió aquí la firma de nuestro colega Juan, que es el de Álvarez Marín contra Panamá, en que precisamente se trató este tema y se resolvió en una decisión de 2 contra 1 que el tribunal no iba a ver el caso. Entonces, la pregunta es, con lo que tenemos, con un sistema tan criticado, ¿cómo lo mejoramos? ¿Qué medidas adoptamos para que esa nebulosa que hay a día de hoy sobre el sistema arbitral se claree y recuperemos la confianza hasta cierto punto quebrada en un sistema tan bueno como el arbitral? Y para ello hemos decidido dividir la ponencia en distintos ángulos. Felipe, en primer lugar, tratará el punto desde la designación de árbitros. Cómo implementar medidas y qué medidas existen en los métodos de nombramiento y designación de árbitros para combatir la corrupción y fomentar la transparencia. Javier, uno de nuestros dos colegas locales del estudio Baker, nos va a tratar cómo enfocar, cómo atacar este tema desde el punto de vista de las instituciones arbitrales, tanto locales, de su experiencia, como internacionales. Tras ello, Tomás tratará el mismo tema, pero lo enfocará desde un ángulo de tecnología. ¿Qué medidas hay existentes y qué medidas se están implementando para mejorar la transparencia en el sector y reducir la sombra sobre el mismo? Y por último, Sebastián atacará el ángulo desde el punto de vista de los laudos anulados, es decir, cómo utilizar los laudos que se han anulado, las decisiones de anulación, para dar luz a el tema. Para lo cual empezará Felipe. Felipe es un asociado principal en Suescun Abogados, una boutique colombiana especializada en arbitrajes. Tiene experiencia en arbitrajes comerciales, tanto de infraestructura como de M&A y otros sectores, y tiene una maestría en NYU. Felipe, danos un plano un poco general. ¿Cuál es la experiencia en el derecho comparado en temas de nombramiento relacionado con transparencia y corrupción? José Ignacio, muchas gracias. Primero que todo, gracias a Carlos por la invitación. Placer volver a verte después de tanto tiempo y en Lima, que es mi primera vez también. A José, a Rafael, a Zoila, muchas gracias a los miembros del Instituto Peruano por la invitación. Y bueno, José, para comenzar un poco el tema, digamos, no solo es temas de corrupción y transparencia, sino también es lo que en su momento Paulson hace muchos años llamó el hazard moral, el moral hazard. Un poco
ese riesgo moral que corren los árbitros al ser nombrados por unas partes y este debate que digamos, ya lleva mucho tiempo, pero que siempre tiene nuevas aristas y nuevos enfoques. Yo digamos, para comenzar, quisiera dar un poco unos números de una encuesta, la encuesta de Queen Mary del 2012, en donde, a pesar de todo esto, no sé si hay una encuesta más reciente y si valdría la pena volver a preguntar, pero se preguntó a los abogados en general, digamos, a los stakeholders en el arbitraje un poco qué método de selección preferían, y el 76% dijeron nombramiento por una de las partes. Es un número bastante elevado, 76%, y si vamos a romper un poco el grupo, el 83% de los abogados de parte hablaron de que preferían nombrar a su árbitro. Entonces eso lo llama a uno a preguntarse y a mirar un poco la realidad del tema, y un poco, digamos, un poco de mi experiencia personal y sin dar nombres obviamente concretos, pero por ejemplo, una audiencia me pasó, en un caso me pasó, el árbitro nombrado por una de las partes, objetábamos la pregunta de la contraparte, el tribunal nos daba la razón en la objeción y después ese coárbitro reformulaba la pregunta de la contraparte que lo nombró para que, digamos, el testigo contestara. Obviamente no podemos objetar esa pregunta. Entonces, y después se salvó el voto y con base en ese salvamento la contraparte montó su anulación, su recurso de anulación, que finalmente fue derrotado. Digamos, el juez de anulación no le dio la razón, pero uno ve el memorial de anulación y está todo montado sobre el salvamento de voto del árbitro que nombró la parte que perdió. Digamos que uno se pregunta, y bueno, ¿qué hacemos? Porque está el moral hazard, está el tema de transparencia, está el tema de corrupción. Yo no creo que en ese caso, estoy seguro que no hubo corrupción o nada por el estilo, pero sí ese riesgo moral del que hablamos. Entonces uno se puede mirar un poco, bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sigue siendo un derecho fundamental o un principio fundamental del arbitraje internacional nombrar a su abogado? A su árbitro, o al árbitro, digamos, y no fue intended, no fue intencionado esa pero sigue siendo un derecho fundamental y un principio fundamental o no. Entonces uno ve un poco la experiencia del derecho comparado, como tú dices, José, y uno ve, por ejemplo, el CPR, que se ganó el premio Innovación de Global Arbitration Review en el 2016 por esto, que es el Screen Selection Process que ellos tienen, y es: yo nombro mi árbitro como parte, pero el árbitro no sabe que yo lo nombré. Es una buena solución, digamos. Y uno ve, digamos, lo que pasa en Colombia, y es de donde yo vengo, y es lo que quisiera contar. Y en Colombia, en arbitraje doméstico, en arbitraje nacional, es prohibido, por ley, el nombramiento del mal llamado árbitro parte o árbitro nombrado por unas partes. Es prohibido, no es posible hacerlo. ¿Listo? Y si eso está en la cláusula o en el pacto arbitral o en el acuerdo de arbitraje, se tiene por no escrito. En arbitraje nacional. En arbitraje internacional es la regla general, y la ley, digamos, es una ley dualista, y en arbitraje internacional no solo lo permite, sino que lo promueve. Y entonces uno va a ver cómo se nombran los árbitros en arbitraje doméstico en Colombia. Y usualmente lo que se hacen es que tú llegas con una lista de 4 o 5 árbitros que has investigado previamente, que has leído todo lo que han escrito, que has hablado con tus clientes, un poco lo que decía Juan un poco más temprano, y tú llegas con 4 o 5 árbitros. Usualmente la otra parte ya con sus 4 o 5 árbitros, se cruzan las listas, todos aquellos nombres que estén en las 2 listas quedan nombrados de común acuerdo, y los que no, entonces usualmente se da la posibilidad de que se objete un par de nombres sin decir la razón, simplemente se objetan: yo no quiero ese par de personas, y de los nombres que queden se sortea, digamos, los árbitros que faltan. A mi gusto, yo un poco cuando comencé con esos temas, yo comencé en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde tuve el placer de conocer a Carlos hace ya un poco más de 10 años. Y cuando yo estaba en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el centro de arbitraje, un poco desde el punto de vista más académico y más del centro, a mí me gustaba el sistema de selección de árbitros por una de las partes. Todavía como practicante me gusta, digamos, creo que tiene sus ventajas. Pero muchas veces cuando uno se pone a preguntarle a árbitros colombianos, que son árbitros en arbitrajes domésticos y arbitrajes internacionales, la respuesta es: yo me siento más árbitro y realmente, digamos, un juzgador en arbitraje nacional, porque no siento que le doy nada a ninguna de las partes. Me siento un poco menos árbitro en un arbitraje internacional, donde me ha nombrado una de las partes. Entonces, sin lugar a dudas, lo llama a uno a preguntarse y a reformularse muchas cosas. No vamos a solucionarlo acá.
creo que también tendrá que ser un tema de la práctica arbitral que se vaya decantando sola. Siempre uno oye que en arbitraje hay una especie de mano invisible como la de Adam Smith que habla y que va, digamos, limpiando el sistema y depurándolo de esos árbitros que un poco se sienten con esta obligación de avanzar la posición de su parte. Falta ver si es verdad, falta ver si no, pero pues digamos es algo que vale la pena preguntarse y que digamos quería comenzar a tocarlo por ese lado. Sí, pero por ejemplo acabas de mencionar algo que es muy interesante, que es el tema de las disidencias. Y tiene que ver también con la transparencia, la posible parcialidad o imparcialidad de ciertos árbitros. Luego te pasaré la pregunta a ti más adelante, que esta no estaba preparada. Desde tu punto de vista, ¿cómo ayuda la transparencia el tema de las disidencias? Porque si te fijas, el caso en el que tú has mencionado, has dicho llegamos a nulidad. Las nulidades son públicas. Al ser públicas, todo el mundo tiene acceso a esa disidencia. Y eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. ¿Por qué? Porque si yo quiero un árbitro, si yo quiero transparencia en el mercado, quiero el máximo número de decisiones que vayan a nulidad para que sean públicas y pueda analizar bien el pool de árbitros. Pero también a veces convierte un vicio en una virtud. ¿Por qué? Porque si yo quiero un árbitro que vaya a pelear mi caso, el mensaje que me está enviando ese tipo es: yo lo voy a pelear por ti. Y pasa de un árbitro imparcial a lo que llaman los americanos un hired gun of a party, una pistola de parte. Entonces, no sé si tienes alguna reflexión sobre qué tan efectivas son estas medidas que dices, oye, ¿funcionan o no funcionan? Porque está muy bien en papel, ¿es papel mojado o en la práctica ves que sean efectivas? Pues José, yo creo que el tema va presente de lo que tú apuntas, ¿sí? Y va a como abogados de parte nos preguntemos qué es lo que queremos. En un arbitraje doméstico, y esto no fue un arbitraje internacional, un arbitraje doméstico donde todos fueron nombrados de común acuerdo, en realidad, digamos, todos salieron sorteados de la lista de mi contraparte. Tuvimos la mala suerte de que sorteamos, como estoy diciendo, y los tres quedaron de la contraparte. Y los tres eran de una universidad en Colombia, bastante prestigiosa, pero es una universidad que tiene fama de ser muy, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo lo digo? Muy parcializados hacia los mismos de su universidad. Y nuestra contraparte, pues claramente era de esa universidad, y toda su lista era de árbitros de esa universidad. Y perdimos el arbitraje. Un arbitraje estamos pidiendo, nosotros somos demandantes, estamos pidiendo 30 y pico millones de dólares, y lo perdimos todo, y nos condenaron en costas. Todo. Y buena publicidad. Claro, digamos, y como parte... yo te había vendido como una boutique de arbitraje especializada. No, pero digamos, la razón de esto, y porque lo digo así, es porque uno puede perder, y en esta profesión uno pierde y gana. Pero cuando uno pierde mal, y cuando uno siente que pierde injustamente porque los árbitros no decidieron basados solamente en el derecho, digamos, te queda una sensación bastante desagradable. Y en ese sentido, para responder tu pregunta, yo creo que depende como árbitro, como abogados de parte que estamos buscando. Estamos buscando a alguien que, sin importar que abogue nuestra posición, incluso por adelante de lo que las pruebas van a demostrar lo que el derecho te dice. Yo creo que no. Y yo creo que eso es un poco la ética del abogado y el tipo de abogado que queremos ser. Y yo creo que hablo por mi caso personal. Sí pierdo, pero perdí bien porque el derecho no me dio la razón, porque las pruebas... Y uno como abogado sabe, uno como abogado muchas veces sabe que uno dice, esto no hay caso. Y de hecho, mi oficina, y acá vuelvo a hacer publicidad, pero buena, nosotros cogemos 3 o 4 casos a la vez y muchas veces descartamos casos y decimos, mira, no hay caso. O sea, no hay caso, qué pena, pero no vemos caso. Y lo descartamos y se van para otra oficina que se lo llevan. Y de pronto se lo ganan. O sea, así no haya caso, porque pues así es esto. Pero yo creo que depende un poco también de la posición de los abogados y esto que ya raya un poco con la ética y con otro tipo de cuestionamientos, pero es qué clase de abogados queremos ser para nuestros clientes y como eso, qué tipo de árbitros escogemos. Y yo sí creo realmente que uno debe escoger árbitros que claramente estén cercanos a la posición que uno tiene, que públicamente lo han expresado, un poco lo que decía Juan, que hayan escrito mucho. No sé, en Colombia hay un caso, por ejemplo, emblemático, es el tema de agencia comercial. Entonces, si se puede o no renunciar a esa cesantía comercial, digamos. Y hay árbitros que como profesores de contratos y profesores de derecho comercial han escrito una u otra posición. Entonces uno quiere, si uno es el agente, quiere a alguien que haya escrito que no se puede renunciar a la agencia,
pero los hechos del caso te dirán si tu posición puede o no ser la ganadora. Y yo creo que como abogado de parte uno debería buscar árbitros que sí avancen su posición, tengan, digamos, algo de cercanía intelectual y académica y, digamos, crean en la posición de uno, pero no que se vuelvan el smoking gun o un poco lo que tú estás hablando. Entonces, para mí, para resumir, digamos, porque creo que me fui por las nubes un poco, suele pasarme, yo voy por las ramas, entonces, por favor, me pegas un codazo, pero para resumir y para cerrar un poco, yo creo que sí es efectivo estas medidas para intentar aumentar la transparencia. Yo creo que un poco lo que habla Sebastián, sí se debería conocer un poco más cuáles son los razonamientos de los árbitros en los laudos que se anulan y si han salvado o no han salvado el voto. Y es como abogados ya de parte que quedamos un poco con esa ética y ese compromiso ético de mirar a quién nombramos. Sí, tenía un comentario para lo que estabas discutiendo. Creo que tener un buen presidente ayuda mucho a este tema. El año pasado una conferencia de arbitraje en Cusco, la conferencia latinoamericana del CLA, y Yves Dereyns, si no me equivoco, dijo algo muy importante, que él cuando es presidente inmediatamente ve quiénes son los coárbitros. Y él se puede dar cuenta rápidamente qué árbitro está siendo realmente imparcial y qué árbitro tiene un poco de sesgo hacia cierta parte. Entonces, en el arbitraje internacional, yo voy más por el lado de seguir la forma tradicional, que cada parte elegir a su árbitro. Hay muchas discusiones, estoy totalmente de acuerdo, pero es fundamental un presidente que tenga la personalidad, la experiencia y el seniority para que pueda, ante una situación que vea algo sospechosa, poder poner mano dura. Entonces, ese es mi mensaje. El presidente es fundamental para tratar de balancear esto que estamos conversando. Y hay un tema ahí, si me permites, Javier, que te complemente, que desde fuera, desde el otro lado de la barrera de los toros, la gente no ve, pero en la interna, cuando entras en el black box que hablaba Lucía, sí ves. Y hay veces que decides, mira, voy a designar a este tipo que me va a pelear el caso, es lo más parcial del mundo. No le escuchan. A la tercera discusión, nadie le escucha. Y vas a acabar con un 2 contra 1, pero a mi cliente un 2 contra 1 le sirve absolutamente lo mismo que un 3 contra nadie. ¿Por qué? Porque ganas igual. Y los árbitros que son parciales, hay algunos que tienen reputación y hay algunos que se lo ganan durante el proceso. Pero el presidente, si es bueno, lo va a ver muy claro, no se va a enfrentar a él, pero va a dejar de escucharle. Entonces tengan mucho cuidado cuando designan coárbitro. Tiene que haber un balance, tiene que haber una alineación natural con la posición de tu cliente. Porque si no la hay, quizás estás perdiendo mucho más por ganar un poquito de alguien que sea muy agresivo dentro del tribunal. Puedes estar perdiendo tu caso. Yo, tal vez, solo para cerrar, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú y con lo que dice Javier. Y claramente en casos muy borderline eso va a pasar, o sea, en casos que son muy extremos eso va a pasar, pero en casos que son más borderline, que son más a la mitad, que no sabes, ese es el moral hazard realmente. Ya cuando es muy evidente y cuando el árbitro está evidentemente cargado hacia un lado o incluso, digamos, ya hay cosas irregulares, pues claramente el presidente lo va a echar a un lado como tú lo dices y yo no he tenido la fortuna de estar en ese black box del que hablan. He estado asistiendo a tribunales, pero no en deliberaciones y tal, sino con temas un poco menores. Pero uno sí lo ve que es así, digamos, por ciertas decisiones de ciertos laudos. Pero el tema es cuando está más en el borde. O sea, que no es tan evidente, que es ahí como... Yo creo que ahí es donde se presenta realmente el moral hazard y ahí es donde tiene que ser muy cuidadoso con el tema. Pero estoy de acuerdo, digamos, que esa mano invisible de John Smith metida acá en el... de Adam Smith, ¿verdad? Metida acá en el tema, pues puede funcionar. Ok. Entonces, en el primer panel se estaban hablando de cuáles son las cualidades para triunfar. Permítanme ir un segundo atrás porque vamos muy mal de tiempo. Hay dos que son fundamentales. Una la estamos tocando ahora, la honestidad. Esto es una profesión noble y eso no lo olviden. El día que olviden eso, a largo plazo, eso va a ser una muy mala inversión por su carrera. Y la segunda es la brevedad. Y ahí te tiro un capote, Felipe. Vamos muy mal de tiempo, consecuentemente te voy a hacer una última pregunta y te pido a ti y a los colegas de la mesa, porque luego hay un break y 2 paneles más, que intentemos mitigar la demora.
como dirían los constructores. Has hablado de una propuesta que es, oye, que las partes en cierta medida pierdan ese derecho que desde mi punto de vista es medio sagrado de designar a su coárbitro, que para mí es uno de las piedras angulares del arbitraje, poder extraer del juez y decir, mira, si es un panel de 3, uno de los 3 yo voy a escogerlo. Y lo voy a escoger por A, B o C. No sé si podrías hacer un balance o un análisis de si se pierde o se gana más con la propuesta de extraer de las partes la capacidad de designar a su coárbitro. Muy breve, por eso te decía, José, que me pegaras codazos, porque yo suelo hacerlo. No, te he tirado directamente pero, a matar. Sí, pero era más por debajo de la mesa, pero está bien. Públicamente me reprendieron. José, muy breve, Paulson decía algo en su artículo que comenzó todo esto, y es: necesitamos confiar más en las instituciones arbitrales, necesitamos tener mejores instituciones arbitrales y con mejores árbitros. A mí siempre me pareció que la CCI funciona muy bien en eso. Yo he tenido tribunales nombrados por la CCI y creo que la CCI hace un muy buen trabajo. Me gusta además el tema del control formal que hace la CCI del laudo. Creo que en general funciona bastante bien. Hay otras instituciones arbitrales que, como las voy a decir que no funcionan tan bien, no voy a decir los nombres, pero donde hay unas listas de árbitros y que sean públicas o no sean públicas, pero que realmente responden más a intereses muchas veces políticos, personales del director o de la corte nominadora, y un poco menos a un criterio realmente, digamos, objetivo de elección. Y eso lleva a que haya árbitros muy malos. Y eso lleva a que uno entonces como parte no pueda confiar en la designación que hace una institución arbitral de los árbitros. Entonces por eso digo, si todas las instituciones fueran como la CCI, acá qué pena echar la flor en público, pero creo que estaremos más dispuestos a dejar un poco ese derecho casi sagrado de escoger al árbitro. Cuando hay árbitros realmente que no son buenos, cuesta un poco más. Y acá pues hay un tema que no vamos a tocar en este panel, y es el tema de las responsabilidades de instituciones arbitrales. Todas las instituciones arbitrales en su reglamento dicen que no tienen responsabilidad. Hay discusiones, si eso es una culpa ineliyendo, si es una culpa invigilando, qué clase, digamos, de responsabilidad le cabe a las instituciones arbitrales. Yo creo que las instituciones arbitrales deben tener responsabilidad y deben ser tenidas como responsables en caso de que los árbitros sean desastrosamente malos en el arbitraje. Con eso, digamos, cierro brevemente. Gracias, Felipe. Agradecemos tu brevedad. Decía mi padre que si algo es bueno y breve, es 2 veces bueno. Pero te agradezco que hayas mencionado el tema de las instituciones, porque me permite hacer una transición muy fluida a Javier, que Javier va a tratar un poco, pero de una forma más genérica, y también será el punto de salida para que luego Tomás enganche el tema. ¿Qué medidas podrían tomar precisamente las instituciones, que parece que Felipe critica tanto? No. No parece que quiera nombramientos a futuro, solo de la CCI. ¿Qué medidas pueden tomar las entidades arbitrales locales e internacionales para promover la transparencia? Y a modo de introducción, que yo sé que no la necesita porque todos lo conocen, Javier es asociado principal del estudio Echecopar, que es en el Perú lo que internacionalmente es Baker & McKenzie. Lleva arbitrajes tanto de inversiones como comerciales y tiene una maestría en American University y fue Foreign Associate en su momento de White & Case. Javier, ¿qué nos puedes contar sobre medidas que pueden implementar las instituciones arbitrales? Muchas gracias, José Ignacio. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Antes de entrar a las entidades, quiero hacer primero una pequeña introducción. Porque cuando hablas de transparencia, la transparencia no se puede ver igual para todo tipo de arbitraje. Y eso es una realidad. Cuando hablas de arbitraje comercial, estoy hablando desde el punto de vista internacional más que todo, entre 2 empresas privadas con intereses privados, el nivel de transparencia va a ser menor a lo que es un arbitraje de inversión, donde tienes una parte que es un Estado o una subdivisión agencia. Y eso se ve en los hechos. Actualmente el alcance de transparencia de arbitraje de inversión es mucho mayor.
es realmente mucho mayor a lo que es arbitraje comercial. Y eso como punto de partida. Voy a mencionar la encuesta de Queen Mary que todos han mencionado, que es una encuesta muy famosa, con White & Case, la del año pasado. Tomás, Sebastián, no pueden mencionar Sí, ya esa. están prohibidos. No, porque tiene data muy relevante. Son más o menos 1000 encuestados. Es gente, por un lado, sí, es gente más sofisticada en el arbitraje internacional. Tienes a abogados en firmas, representantes de entidades arbitrales, académicos, third party funders y expertos que han dado comentarios a una serie de preguntas específicas de la evolución del arbitraje internacional. Una de las preguntas que quiero destacar era con respecto a la confidencialidad. En el arbitraje comercial internacional, el 87% de los encuestados opinan que la confidencialidad es importante, debiendo ser un opt-out en vez de un opt-in. ¿Qué significa eso? Que por regla default la confidencialidad debe estar ahí. Salvo que, pues, como siempre, la piedra angular arbitraje ese consentimiento, las partes decidan abrir un poco el box, la caja. El 70% de los encuestados indicaron tener suficiente información al momento de designar árbitros. Y ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de información utilizadas, porque me parece interesante. Un 77% boca a boca, un 68% información de colegas, un 63% información pública disponible. Y luego ya vienen las biografías de los árbitros que estén publicadas en las websites, información de abogados externos, entidades arbitrales y otros. ¿Qué es lo primero que se saca de acá? Si tú tienes un 63% que dice que la información que obtiene de árbitros viene de información pública, quiere decir ya que acá hay una asimetría en la información. Tienes usuarios sofisticados que tienen mucha experiencia en arbitraje, con mucho know-how, incluso bases de datos en sus firmas, que ya tienen información suficiente de una gran gama de árbitros internacionales. Y tienes usuarios no tan sofisticados que están en arbitraje, pero que no tienen esta información tan sofisticada y recurren a data pública. Y acá voy a tocar un poco que esta puede ser el Arbitrator Intelligence, que habla mi colega, el Arbitrator Research Tool de Global Arbitration Review. Hay websites como International Arbitration Paris, que es gratuita, que uno puede ver información de biografías de árbitros. Entonces, esa es un poco la realidad. Pero a margen de eso, los encuestados indicaron que qué cosas quisieran tener más para que haya más transparencia en el arbitraje comercial. Sigo hablando del tema más comercial que inversión. Mayor acceso a laudos emitidos por los árbitros, saber más acerca de la posición de los árbitros en temas sustantivos y procesales, tener un panorama más claro sobre su disponibilidad para tener nuevos casos. A mí personalmente les voy a contar una experiencia en un arbitraje de inversión que tuvimos, en que yo era parte de los abogados que defendía el Estado peruano. A veces tienes árbitros pues, que pueden ser árbitros de lujo, de las grandes esferas, pero que están muy ocupados. Entonces, a veces por querer al mejor árbitro, tienes el problema que se demora mucho en tomar decisiones. Entonces, para mí el tema de la disponibilidad es un tema fundamental que un árbitro debe siempre transparentar y decirlo. ¿Tengo disponibilidad de tiempo? No, tengo ahorita 30 casos, no voy a poder enfocarme esto, porque el árbitro tiene que estar enfocado en tu caso y entender los hechos y tus argumentos. No esperar que venga la audiencia para recién empezar a leer. El 80% de los encuestados les gustaría hacer una evaluación de los árbitros al final del proceso. ¿Y cómo lo quieren hacer? Por medio de una entidad arbitral. Entonces, ¿qué concluimos? Que el rol de la entidad arbitral es fundamental para promover la transparencia en el arbitraje internacional. Son las que tienen la mayor capacidad de influenciar, de tomar decisiones, porque en muchos de los casos no van a ser ad hoc, van a ser institucionales y van a ser decididos por estas entidades. Ahora voy a hablar un poco qué está pasando a nivel local, después qué está pasando a nivel internacional, y ya con eso concluyo con unas palabras. A nivel local, como ustedes saben, con la excepción del OCE, el Organismo Supervisor de Convenciones con el Estado, que sí hay mucho más información, ya que estás hablando de contratos de obras públicas, tienes los laudos, se publican las decisiones de recusación, se publican las instalaciones de los árbitros, las designaciones, incluso se hacen una especie de análisis estadístico de cómo van los casos, cómo han estado decidiendo. Y eso por una simple razón, porque son arbitrajes donde una de las partes son entidades públicas. Entonces hay un interés público por medio que hace que todo sea mucho más transparente. Pero ¿qué pasa en los otros 3 centros más importantes del Perú? La Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de AmCham o el Centro de Arbitraje de la Católica. La confidencialidad se respeta como regla madre. No hay laudos publicados. Lo único que hay por ahora, bueno, que están las listas de los árbitros de los paneles, que están ahí listas de árbitros nacionales o internacionales, y creo que se pone a tomar una serie de medidas para un poco empezar a
a seguir esta corriente de transparencia, porque creo que sí es importante para un poco respetar, para promover la legitimidad del sistema que está siendo muy atacado por temas de corrupción, que yo también estoy ya hasta acá de escuchar que en todos los eventos solo se habla de corrupción cuando hay tantas cosas lindas e interesantes que hablar de arbitraje, y por unos pobres tontos afectan todo el sistema. En agosto del año pasado, la Cámara de Comercio de Lima firmó un convenio de colaboración con Arbitrator Intelligence. Mi colega va a explicar qué es esto, pero es una en resumen, es una plataforma que se ha creado ya hace unos años que recolecta información, recolecta data de árbitros en diferentes partes del mundo, por medio de un cuestionario que ha sido creado con una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva cualquiera la puede llenar si tiene acceso al audio, y la parte subjetiva es yo como parte o abogado de parte, cómo he visto este árbitro, cómo considero que ha evaluado, cómo ha manejado el caso. Claro, ahí viene una crítica inmediatamente. Cuando una parte ha ganado un arbitraje va a hablar maravillas, cuando ha perdido va a hablar cosas no tan bonitas. Entonces, es una discusión que podemos tener más adelante, quizás no... Salvo Felipe, que me encanta hablar de los casos que pierde. Sí. Entonces, quizás no sean las partes los más adecuados para dar su opinión, sino un tercero, quizás el secretario arbitral. Quizás, pero no las partes que están vinculadas. Tema para discutir y para pensar. De todos modos, creo que es una herramienta impresionantemente buena que está dando mucho que hablar ahora en este momento. Asimismo, un segundo tema fue que se firmó un convenio de colaboración institucional entre la Cámara de Comercio de Lima y AmCham. Esto fue en 2017. No es es limitado, pero igual demuestra que las entidades entre sí quieren ayudar para promover la transparencia. Mediante este convenio se intercambia información sobre la composición de los tribunales, el número de recusaciones fundadas que han habido, el número de sanciones que han habido de los códigos de ética y otros incidentes negativos vinculados, por ejemplo, con devolución de honorarios. Son cosas mínimas, pero demuestra que ya a nivel local los centros están siendo conscientes que tienen que abrir un poco el tema. Una pregunta, Javier. Sí. Has mencionado antes, en el marco de la encuesta de Queen Mary, que la mayoría, creo que has dicho algo así como el 80% de los encuestados querían poder dar feedback sobre los árbitros al final del arbitraje. Esto, a la institución que a Felipe le encanta, que es la CCI, ya se puede hacer. Y has dicho que recientemente que AmCham y la CCI han suscrito un convenio. Sí. ¿Parte de ese convenio incluye que la gente dé feedback sobre los árbitros? No, todavía no se ha llegado a eso. Es básicamente un convenio, como te digo, entre la Cámara de Comercio de Lima, no de la CCI, y la Cámara de Comercio Americana Peruana, para entre las entidades intercambiar data. Pero todavía no es que esa información ya sea abierta a los usuarios. Sí, pero tú sabes que hay otro convenio entre CCI y AmCham. A ese no estaba al tanto de ese convenio. Bueno. ¿Y está más avanzado ese convenio? Sí. Ok. Pero la pregunta es si tiene eso, porque eso es algo que si ustedes forman, no sé si hay entre la audiencia gente de instituciones arbitrales, si los hay, uno de los mayores activos que ustedes tienen son la información de los abogados que han participado en el arbitraje y que tienen una percepción previa a que se dicte el laudo y no sesgada sobre qué han opinado de los árbitros. Y eso yo les invito a que lo fomenten, porque les va a dar una data que no solo va a fomentar transparencia, sino que va a ser muy útil para ustedes a la hora de hacer shortlists, cuando les piden listados de árbitros. Van a saber qué percepción tiene el mercado sobre la gente. Y eso es importante, debería ser importante para ustedes. Bueno, ya rápidamente, porque creo que estoy... No, aún no. En cuanto a falta de brevedad. Estás a 5 minutos de que te saque la amarilla. Ok. La CCI. Veamos un poco qué está pasando en la CCI, que es la entidad arbitral por excelencia a nivel internacional, con la mayor cantidad de casos y mayor desarrollo en cuanto a toda la evolución del arbitraje. Como ustedes saben, están las notas de conducción del procedimiento arbitral, notas que un poco dan explicación cómo se da el arbitraje, da sugerencias, da mejoras. Bueno, desde el 1 de enero, desde ya hace un tiempo, todos los árbitros designados en la CCI, desde el 1 de enero de 2016, se pone su nombre en la página web de la CCI. Hay un link que se llama árbitros. Y tú puedes ver su nacionalidad, su posición dentro del tribunal, la manera en que han sido designados, ya sea por las partes o por la corte, y si el arbitraje está pendiente o terminado.
Si bien no te dicen qué número de caso es y de qué tema trata, es un avance. Uno ya puede ver, esta persona ha sido designada en los últimos años varias veces, y puede tener bastante experiencia en arbitraje comercial en general. No hay mucha información, pero es un avance. Sin embargo, esta nota dicen que desde el 1 de julio de 2019 se va a publicar en la página web también el sector de la controversia, qué sector industrial está relacionado con la controversia, y los abogados que representan a las partes en el procedimiento. Y siempre las partes pueden, por consentimiento, querer publicar más cosas sobre el arbitraje. Siempre el consentimiento se respeta. Y una novedad que es muy importante es la publicación de laudos. Como estaba hablando, a nivel comercial es mucho más restringida la información que hay a nivel de inversión. Lo que dice estas notas de condición de procedimiento que los arbitrajes, o laudos dictados, mejor dicho, el 1 de enero de este año, ya van a publicarse luego de 2 años de ser dictados. Salvo que una parte se oponga, o en el caso que quieran poner anónimos o seudónimos, se podrán hacer esos cortes para que no se publique todo el laudo. Y por último, a nivel de CIADI, el Centro de Administración de Arbitraje e Inversión por excelencia, hay varios, pero este es el más importante. Como ustedes saben, en este momento hay toda una revisión de las reglas del CIADI, tanto de arbitraje, conciliación, mediación, arbitraje complementario. Y en cuanto a transparencia, están promoviendo una serie de cosas también interesantes. Salvo que hay un tratado que hable sobre transparencia específico que aplique, o la famosa Convención de Mauricio, que después podemos comentarla, no va a entrar ahora, es una convención que pone la transparencia, todos los laudos van a ser publicados luego de 60 días de emitido el laudo. Sin embargo, y también las decisiones sobre anulación, si una parte objeta que se publique todo el laudo, se podrán poner extractos de razonamiento legal de esos laudos y las partes pueden dar sus comentarios al respecto. Lo mismo para órdenes procesales y decisiones procesales, se van a publicar luego de 60 días y las partes pueden sugerir redacciones para que ciertas cosas no sean públicas. Y paro ahí un momento porque creo que ya he hablado suficiente sobre este tema y después podemos ir. Gracias, Javier. Muy interesante. A continuación, estás hablando de transparencia desde un punto de vista de instituciones. Sí. Y has hablado de mecanismos que tienen las instituciones para fomentarla. Pero a mí, este panel también habla de tecnología y habla de medidas implementadas desde el punto de vista del marco de la tecnología, y para eso paso a ti, Tomás. Tomás acaba de volver a la Argentina, se ha repatriado, vivía en Londres, trabajaba para WilmerHale y ahora es asociado principal de Bruchou, de una firma argentina en la cual desarrolla su práctica tanto en litigio judicial como en arbitrajes comerciales. Tiene una maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Católica Argentina. Y la primera pregunta que yo te hago, Tomás, es ¿cuál es tu opinión? ¿Qué percepción tienes tú, si es positiva o negativa, sobre estas nuevas plataformas tipo Arbitrator Intelligence que se están implementando para fomentar quizá un poco más de transparencia, dar más luz en el rubro arbitral? Bueno, buenos días y muchas gracias al Instituto Peruano por la invitación a participar. Gracias por compartir el panel y es un honor también para mí estar acá en Lima. Hace muchos años que no venía, así que muy entusiasmado también. Tengo que hacer una aclaración antes que nada, y yo no soy embajador porque hay el programa de Arbitrator Intelligence tiene sus embajadores que promueven, muchos de acá lo sabrán, y creo que tenemos en la sala algunos, creo que está un team leader. Yo no soy embajador, pero simplemente voy a dar mi opinión al respecto. La realidad de las tecnologías es que aparecieron en todo tipo de mercados, en todo tipo de industria, en otras áreas, y en esa línea los abogados, el mercado legal y los usuarios del arbitraje no nos podemos quedar o no se pueden quedar afuera. Acá me parece que hay dos puntos principales, que es la utilización de la tecnología como arma, más que nada para el abogado, para su practicidad, para mejorar los procesos, para su desarrollo del día a día, el trabajo del management del caso,
Y también, por otro lado, para apuntar a mejorar la transparencia, a garantizar la transparencia. Recientemente todos hemos escuchado varias críticas. El Lord Chief Justice de UK hizo un dictamen bastante crítico al arbitraje en términos de la transparencia. Está también tomado por el Winter is Coming de Gary Bourne y demás. Y creo que en ese sentido la tecnología es sin duda las herramientas tecnológicas son sin duda un medio que los abogados debemos tomar, y los abogados del arbitraje. En ese sentido, la elección de árbitros es uno de los grandes puntos. Bueno, ya creo que acá estuvimos discutiendo del árbitro de parte, y yo entiendo que es uno de los ejes fundamentales de un arbitraje, la posibilidad de una parte de poder elegir su árbitro, de poder elegir de poder intervenir en la formación del tribunal. Pero sin duda hay que buscar algún mecanismo que de algún modo compense tendiente a la transparencia. En ese sentido, el Arbitrator Intelligence es una iniciativa de Queen Mary University y Penn State, que la realidad es que sin dudas entró con fuerza y movilizó a la comunidad arbitral el año pasado. Hace ya varios años, pero el año pasado fue como su gran lanzamiento, y esta sistematización de la información que uno tiene, que puede conseguir al momento de tanto el abogado de parte o también las instituciones al momento de proponer árbitros, me parece que es de gran importancia. Hay otras herramientas también desarrolladas por otro tipo de instituciones, instituciones como el GAR Arbitrator Research Tool. Son útiles. Lo cierto es que, en mi opinión, la Arbitrator Intelligence es un poco más comprensiva, es un poco más objetiva, tiene una amplitud de información bastante más importante que otro tipo de herramientas que habían aparecido también. La Dispute Resolution Data, por ejemplo, solo se refiere a antecedentes de laudos, entonces no sé si es la cantidad de información disponible es como puede ser utilizada a los fines de tener una buena perspectiva del árbitro. La realidad es que la herramienta clave me parece que es el cuestionario, que ya más o menos acá el panel estaba mencionando. El cuestionario se basa en la experiencia de la gente involucrada, se basa en la experiencia de la gente que tuvo conocimiento, y como se dijo hace poco, hubo en WilmerHale una introducción, un lanzamiento por Catherine Rogers. Es lo que reemplaza al llamado telefónico, al histórico, al mail consultando a colegas, a conocidos, si alguien tiene una experiencia previa con tal o cual árbitro, o cómo fue el resultado luego un arbitraje sobre el tribunal arbitral. Acá se sistematiza información. La idea es que haya información sobre los challenges a los árbitros, sobre las medidas provisionales, cómo manejó el caso del árbitro, las preguntas que hizo, el comportamiento durante la audiencia, un montón de cosas que pueden resultar verdaderamente útiles al momento de elegir. Y por otro lado, otra herramienta que creo que es de gran utilidad es un software que están desarrollando, que de algún modo va a sistematizar laudos que existen a través de las presentaciones de los sistemas judiciales de las distintas jurisdicciones. Es donde se presenta una nulidad, una ejecución o demás, o cualquier intervención judicial. Eso, las cortes tienen información pública, donde muchas veces entre la presentación va a estar los laudos,
y de este modo la herramienta tendiente a tener una base de datos de todos esos laudos que fueron presentados de un modo no tan fácil de ubicar como puede ser la página del CIADI. La realidad es que considero una herramienta de gran utilidad. Esto es verdaderamente importante, creo, en Latinoamérica, donde hay dos aspectos. Uno es que muchas jurisdicciones, no sé acá en Lima cómo es, pero en Buenos Aires recientemente, por ejemplo, el Foro Comercial ya tiene toda una sistematización online para consultas jurídicas, y también de la otra perspectiva, que es la gran intervención que habitualmente hay judicial en el arbitraje, en el mercado. Gracias, Tomás. Dos preguntas y un follow-up respecto a lo que estabas diciendo. Para que todos estemos claros, cuando habla de Arbitrator Intelligence, cuando habla de este tipo de plataformas, de lo que está hablando Tomás es de una plataforma en la cual hay información sobre los árbitros, las cuales tú puedes ver la nacionalidad, casos públicos que ha llevado, decisiones de challenge, de recusación que ha tenido, en las cuales tú puedes bajar esa información y tienes más, como decía uno de las tres fuentes de información que ha citado Javier antes, más información pública. Esa información a la que tú no tenías acceso, mediante estas plataformas ganas acceso. Pero hay dos cosas que a mí me hacen ruido y que quizá para el público serían interesantes. Primero, ¿de dónde obtienen estas plataformas sus inputs? Porque el input es algo objetivo. Pasó esto, hubo esta decisión. Y luego, si se sabe quién lo da. Porque hay un input objetivo de pasó este caso, ¿no? Pero luego hay opiniones de este árbitro se comportó de tal manera, este árbitro se comportó de otra manera. Entonces, saber quién ha dicho esas cosas podrían ser útiles. No sé si estas plataformas te lo permiten. Y luego te he dicho que te había avisado que eran dos preguntas y un follow-up. Hay algo que me ha sorprendido. Yo, obviamente, no me atrevería a cuestionar a Catherine Rogers. Es una mujer que lleva más en el rubro que yo. Pero, si no he entendido mal, lo que ella más o menos dejó caer es: este es el nuevo boca a boca que Javier nos decía al principio, que es la principal fuente de información en la que ustedes, los miembros del público, nos basamos para designar un árbitro. No sé si tú tienes una opinión personal al respecto, porque a mí personalmente me parece que el boca a boca va a seguir siéndolo por un tema de percepción subjetiva de los árbitros, por un tema de experiencia en cómo nos fue y qué opinaste y cómo llevó la audiencia. Hay dos partes. Entonces, en función de, y te lo relaciono con la pregunta anterior, de quién del input, uno va a estar muy contento y otro va a estar muy descontento. O los dos van a estar contentos, lo cual sería un escenario ideal. Pero estas plataformas al final lo que hacen es darte más información. A día de hoy el research que hacemos con estas plataformas, en menor medida obviamente, ya se hacía. Es una de las tres fuentes de información que citaba Javier. Sí. Y eso, pese a existir esa información, tú igualmente hacías tus 5 llamadas de teléfono a tus 5 personas de confianza y decías: oye, ¿lo conoces? Y si lo conoces, dime qué opinas. No sé si tienes una opinión al respecto. Bueno, o alguien del resto del panel. Sí. No, yo creo que la sistematización, de algún modo existía, pero la verdad es que esto es más abarcativa y sin duda es más fácil dar con la... entender cuál es el punto... Te aviso que nos acaban de sacar tarjeta naranja. Bueno... Para que seas breve. Recapitulo la otra. La información respecto a quién va a dar la información, en teoría va a ser tratado como confidencial. Eso está claro. Sí, comparto con vos que sería útil saber quién la está dando para después hacer el llamado del caso, pero bueno, hay que ver cómo lo tratan, porque eso depende mucho de cómo las partes mismas hagan la solicitud de qué información va a ser pública y qué información no va a ser pública. Perfecto. Te voy a hacer una última pregunta y ahí sí te pido que seas muy breve, pero es muy interesante.
el tema estrella del arbitraje de 5 años era el tema de no signatarios. Luego nos fuimos al de la inteligencia artificial y ahora tenemos el de la corrupción. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para promover transparencia en este sentido? La realidad es que sí, es hot topic la inteligencia artificial. Es algo en el que yo no soy un experto, estamos claros, pero es algo que está y que va a empezar a utilizarse mucho. El desarrollo de herramientas, de sistemas, de software que por medio de algoritmos te permitan dar con una información que hoy por hoy es mucho más amplia y es de un modo más rápido, entiendo que es un beneficio. Y acá en particular con respecto a la corrupción, opino que un sistema que por medio de algoritmos pueda definir donde algún caso tiene algún indicio o bueno, los algoritmos van a definir si es en mayor o menor medida puede haber habido en los hechos del caso corrupción, utilizando, por ejemplo, sistematizando las defensas las excepciones de orden público, por ejemplo, en procedimientos de ejecución según la Convención de Nueva York. Veo que ahí puede haber una buena utilización con respecto para combatir la corrupción, o por lo menos definir en qué medida puede estar existiendo corrupción o no en un caso. Sí, no, yo estoy de acuerdo en que puede ser un tool muy útil. La duda que a mí me queda es que depende del input que le des. Si faltan hechos, el análisis puede ser... depende del input y depende de la participación. El éxito depende mucho de la participación para que la información sea fidedigna y sea completa, ¿no? También. Gracias, Tomás. Sebastián, te propongo un challenge. Lo que el resto han hecho en 35 minutos, tú tienes que hacerlo en 5. Porque la nota está escrita de una forma muy amable y pone gracias. Entonces, no puedo decir que no. Está bien, seré breve. Bueno, Sebastián, de forma muy breve, también es local, consecuentemente probablemente todos lo conocen. Es asociado principal de PPU. Se dedica donde desarrolla su práctica de arbitrajes comerciales y judiciales. Tiene un máster en políticas públicas en el London School of Economics, que si tienen dudas de por qué este abogado tan brillante estudió políticas públicas, será para otro momento, no tenemos tiempo. Y yo te pido que todas las preguntas que habíamos acordado las resumas en una. Es decir, danos un contexto de cómo se puede usar aquellos laudos que han sido anulados o procesos de anulación en los cuales la decisión es pública para disminuir o dar más transparencia, dar más claridad a los temas de corrupción, y relaciónamelo con los actores del arbitraje, es decir, con los árbitros. Buenos días, gracias José, buenos días con todos, gracias Carlos, gracias al Instituto Peruano de Arbitraje y a todos los miembros que han organizado este evento. Sobre la pregunta, y de hecho creo que en realidad mi maestría de políticas públicas es súper pertinente porque estamos hablando de un tema de políticas públicas al final del día. Estos son políticas públicas y en realidad depende, acá estamos conversando en este foro sobre qué medidas se podrían adoptar o no, pero al final del día tal vez una que otra medida se convierta en ley en base a un diseño de política pública, valga la redundancia. Pero bueno, para ir a tu pregunta puntualmente. En el Perú, como todos sabemos, existe lo que se conoce como el recurso de anulación, que es el mecanismo por el cual las partes pueden cuestionar un laudo arbitral. Ese es el mecanismo establecido para hacerlo. Las causales de anulación del laudo son básicamente procedimentales, desviaciones en el procedimiento, que van desde inexistencia del convenio arbitral hasta haberte pasado el plazo para dictar el laudo. Estas anulaciones del laudo son resueltas por la sala comercial, y la sala comercial publica sus decisiones. Mi opinión es que sería muy útil que estas decisiones sobre anulaciones de laudo sean incorporadas a la información que brindan los centros sobre su lista de árbitros. Esta información es pública y permitiría a que las partes puedan acceder libremente al perfil de árbitros, incluyendo no solo los
arbitrajes en los que han sido designados, no solo las recusaciones en las que han participado, sino también aquellos laudos suyos que han sido anulados y las razones por las cuales han sido anulados. Evidentemente esto hay que tomarlo con pinzas. Primero, laudos nulos no son laudos deseables. Nadie un arbitraje con la expectativa de que se anule un laudo. Pero la realidad es que esto ocurre. Y en el Perú, si bien laudos nulos no son la regla general, sí es cierto que, no quiero decir en la mayoría, pero yo estoy seguro que más del 50% de arbitrajes se dan a anulación del laudo. Entonces sí vas a tener una serie de decisiones de la sala comercial en donde resuelven recursos de anulación del laudo a favor o en contra. Sería muy útil que los centros de arbitraje en sus plataformas digitales ofrezcan esta información que ya es pública. Acá el problema no es proteger información confidencial de las partes porque esta información ya es de conocimiento público. El problema acá es de sistematización. Y la pregunta acá es ¿quién tiene el rol o quién podría sistematizarla? Creo que los llamados idóneos a hacer esta sistematización son los centros. Esto abona a favor de ellos. ¿Por qué? Porque finalmente mediante esta sistematización se va a fortalecer las listas de árbitros que proponen. Evidentemente, y acá también la información tiene que ser entendida adecuadamente. Que a un árbitro le hayan anulado un laudo no quiere decir que el árbitro sea corrupto. Que a un árbitro le hayan anulado un laudo no quiere decir que el árbitro no conozca el derecho. La sala comercial puede anular laudos y equivocarse al anularlos, por supuesto. Acá no estamos hablando de juzgar al árbitro únicamente por las decisiones que la sala comercial o un juez tome. Estamos hablando de transparentar esa información para que las partes sean las que evalúen y deciden si ese árbitro es el que quieren que esté en su arbitraje. Evidentemente, al final del día va a depender del criterio con el que se entienda y se procese esta información. Sin duda sé que estamos hablando de un tema delicado, a ningún árbitro le gusta que le anulen los laudos y en muchos casos probablemente los árbitros tendrán razones por las cuales considerarán que esos laudos nulos han sido indebidamente anulados. La pregunta es, ¿por qué tendríamos o por qué deberíamos limitar esa información a las partes? Considero que en aras de la transparencia esta podría ser una medida que podría contribuir a que las partes tengan toda la información necesaria para adoptar las decisiones que estimen necesarias sobre los árbitros que participarían en su arbitraje. Bueno, Sebastián, yo te agradezco porque has hecho un gran dote de gran abogacía y gran celeridad. Yo te había dado 5 minutos, tú te has dado 4. Me queda uno de cierre, gracias. Bueno, la verdad que abriría el floor a preguntas, porque probablemente las hay, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Yo quiero agradecer a este panel, Felipe, que ha empezado hablando de cómo combatir la corrupción y fomentar transparencia con medidas sobre nombramiento de árbitros, y me ha parecido muy interesante tu propuesta para extraer de las partes la capacidad de designar a los árbitros. No estoy de acuerdo, pero me ha parecido muy interesante. Javier, que nos ha dado una visión más institucional y ha compartido sobre todo muy buena data, tanto doméstica e internacional, que nos ha permitido transicionar hacia Tomás, el cual ha vinculado esa data con el uso de las nuevas plataformas, Arbitrator Intelligence, entre otras, y lo ha relacionado con lo que él cree que puede pasar, que es el uso de la inteligencia artificial en el arbitraje como mecanismo para combatir la corrupción. Y luego Sebastián, en un alarde de celeridad, nos ha explicado un mecanismo muy útil que tienen en el Perú, que es el uso de los procesos de anulación para conocer más y dar más transparencia al sector en cuanto a cómo piensan los árbitros, cómo deciden los árbitros y qué actuar tienen los árbitros dentro del proceso arbitral en el cual la sede es peruana. Sin más, yo les pido un aplauso para los 4, porque la verdad que lo han hecho muy bien.